Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Pérez y bueno, soy director de SECOM. Ya sabéis que SECOM pues, bueno, es una empresa que se dedica a formación online y básicamente lo que intentamos es buscar profesionales que están ejerciendo en su área y trasladarlos pues un poco al mundo educativo pues para que den una formación sobre todo pues muy enfocada al trabajo, ¿no? Y estamos en este área del e-learning pues bueno, haciendo diferentes acciones. Tenemos un curso de formadores online del siglo XXI y pues de vez en cuando pues hacemos un webinar para actualizarnos sobre algún tema que nos resulte interesante. Esta tarde estamos con Daniel Fernández Porras. Él es pedagogo y experto en e-learning, tiene una experiencia ya de más de 15 años en este tema y nos va a explicar una metodología, si se puede llamar así, que bueno, que puede ser interesante para aplicar en nuestro diseño de e-learning. Entonces, pues bueno, estamos en este webinar, pues bueno, registrados gente de España, de Latinoamérica, de países, vamos, como Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Chile y bueno, la gran mayoría pues son de España, ¿no? Y bueno, pues de diferentes sitios. Pues nada, buenas tardes a todos, sobre todo en esta ventosa tarde, por lo menos aquí hay una ciclogénesis explosiva bastante potente y bueno, yo no sé si solo en Madrid, desde luego a mí me llegan noticias del norte que es tremendo. Tú, Daniel, no sé dónde estarás, pero bueno, sé que has pasado ahora una gripe y que te estás recuperando. Yo estoy al lado del Congreso de los Diputados, estoy ahora mismo en mi casa. Ah, mira, en Madrid. Bueno, pues En nada, Madrid. entonces lo único aquí, tener cuidado con el viento y ya está, y con el fresquito. Y nada, pues los que estéis en una situación mejor, pues estupendo. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Y bueno, pues vamos a empezar la sesión. Yo voy a hacer simplemente una pequeña introducción y luego vamos a pasar ya con Daniel con el tema. Comentaros que eso, que este panel de control, pues sobre todo lo tenéis en español. Vamos, tenéis la opción de View, que es para ver la pantalla. Y luego, pues fundamentales opciones, pues está la parte de texto, hay un apartado de preguntas y de vez en cuando también nos vamos a ir soltando alguna pregunta en formato de votación. Entonces os daremos opciones para que votéis y vosotros podréis, digamos, interactuar y dar vuestra respuesta. Y luego aparte, pues siempre durante el webinar, pues bueno, tenéis el apartado este de preguntas para hacer unas preguntas que queráis plantear, dudas que os surjan y por otro lado, pues también hay un apartado de chat. En el chat, pues lo utilizaremos en esta sesión sobre todo para alguna pregunta que tiene Daniel, que es una pregunta abierta. Entonces a esas preguntas abiertas, pues si queréis podéis enviar vuestros comentarios por el chat. Y luego, pues nada, al final de todo haremos la sesión de preguntas y respuestas y también esta sesión la estamos grabando de manera que en unos días, pues bueno, recibiréis un link con la grabación y también vamos a compartir la presentación. Hacíamos un par de preguntas al registraros en el webinar y bueno, pues estas son las respuestas. Perdonad. Más o menos el 65% de los asistentes, bueno, de los que os habéis registrado en el webinar, pues utilizáis acciones de e-learning y, vamos, diseñáis, ¿no? Acciones de e-learning y los que no lo hacéis, pues más del 91% pues tenéis previsto diseñarlas en el futuro. Y luego de las personas, digamos, de todos los registrados, actualmente pues el 75% pues estáis aplicando ya diseño instruccional en la creación de vuestros cursos. Entonces, bueno, pues es simplemente para tener una idea un poco del nivel de los asistentes. Yo creo que es un nivel pues bueno, bastante alto. He visto que hay sobre todo pues bastantes docentes y también personas que trabajan en empresas relacionadas con el tema e-learning, etcétera. De lo que es empresa pura y dura, digamos, pues también hay alguna persona relacionada con recursos humanos, pero bueno, es el porcentaje más pequeño. Y bueno, nada, solo os quería comentar eso para que tuvierais esta información y sin más, pues voy a pasar el mando a Daniel y empezamos con la presentación. Vale, a ver. Bueno, hola a todos.
Si os parece, primero os hago una pequeña explicación de cómo he organizado la charla. La charla va a ser cortita, no va a ser muy extensa, y sí que me gustaría que durante la charla participéis en las preguntas que formule y luego dejar un turno de cuestiones o de dudas que tengáis. Entonces, básicamente lo he organizado en dos partes. Como sabéis, el título es e-learning de alto impacto basado en la acción. ¿Qué significa esto, ¿no? Alto impacto hace referencia, esto es un movimiento, digamos, o un enfoque, no es súper moderno, pero ya tiene algunos años, pero está bastante poco aplicado en general. Por lo menos desde mi experiencia se aplica poco. Los seguidores, digamos, de este enfoque, de esta manera de pensar e-learning, que proviene sobre todo de Estados Unidos, digamos, comenzaron a desarrollar esta manera de entender el diseño instruccional a partir de diseños que se encontraban, que consideraban que no estaban a la altura o al nivel. Precisamente por tener poca repercusión en los resultados de las organizaciones. Debo aclarar que este es un enfoque particularmente pensado para el ámbito de la formación corporativa, menos para el académico, aunque también tiene un cierto, digamos que se podría hacer algunos ajustes para el enfoque académico. Y ya veréis cuando comienzo a explicar que hay muchas cosas que también se pueden aplicar. Pero en principio, tal y como lo voy a explicar, iría más encajado en un enfoque de empresa. Entonces decía que es alto impacto porque lo que proponen es, de alguna forma, intentar garantizar, conectar con los objetivos estratégicos de la empresa, con objetivos que se puedan cuantificar y medir, que es una cosa que no se hace o no se hace siempre. Y luego basado en la acción porque entienden, o digamos las teorías de aprendizaje de las que parten, consideran que el aprendizaje es mucho más eficaz cuando hacemos las cosas, lo que se denomina learning by doing. Entonces, para entender bien este enfoque he pensado hacer dos partes. Una primera parte, vamos a hablar de por qué no funciona el diseño instruccional. Porque muchas veces estamos haciendo cursos y los estamos haciendo, intentamos hacerlos bien, intentamos aplicar principios de diseño instruccional y luego el resultado es un curso aburrido y es un curso en el que muchos alumnos acaban no participando o abandonando el curso. Y aparte nos encontramos que además el curso no ha cumplido con los objetivos de lo que se pretendía. Una vez que hayamos hecho este análisis, entraremos a explicar cómo podemos hacer algo distinto. Y luego al final haremos las preguntas y respuestas. Uy, a mí se me vuelve loco también esto. A ver. Ahora, vale. Bueno, primero me gustaría lanzar esta pregunta para que entremos un poco en materia. Vamos a analizar por qué no funciona el diseño instruccional y me gustaría que pensarais cuáles son los problemas que os habéis encontrado cuando habéis diseñado un curso. Los que hayáis diseñado un curso y los que no hayáis diseñado, qué problemas habéis visto vosotros como alumnos o como formadores cuando se ha puesto en marcha un curso de e-learning. No sé si ahora Javier Vale. tiene que... Sí, me mando la pregunta. Ahora os aparecerá una pregunta en pantalla y Sí. bueno, pues tenéis que votar las respuestas, que en este caso, pues bueno, lo que hayáis experimentado y podéis elegir más de una. Y bueno, estos son los resultados. ¿Tú los ves, Daniel? A ver, sí. Lo que pasa es que lo veo en una pantalla muy pequeñita y se ve como borroso. A ver, supongo que esto debe ser la segunda La opción. ineficacia, digamos que el curso no resolvió los problemas, pues lo ha votado el 33%. Falta de presupuesto nadie. Excesivo contenido, el 83%. Aburrimiento, falta de interés, el 50%. Y desconocimiento del verdadero impacto de la formación, el 17%.
Realmente las 5 opciones que os he puesto creo que son de las más frecuentes que nos encontramos, de los problemas de e-learning. Y bueno, la que habéis votado como más frecuente, la del exceso de contenido, desde luego es una de las más importantes. Realmente cuando empezamos a diseñar un curso de e-learning, lo primero que nos encontramos, o en la mayoría de las ocasiones, es que el cliente o la persona que nos encarga el curso quiere transformar una formación o una presentación que utiliza formación presencial, la quiere pasar a e-learning. Y nos encontramos con unas cantidades enormes de contenido. Bien, pues vamos a comenzar. Primero os voy a contar una situación para que reflexionemos sobre cómo se ha hecho este diseño. Esta primera aproximación es para que os ponga un poco en contexto, luego iremos avanzando y al final de la primera parte veremos las respuestas. Bien, vamos a imaginar un caso en el que tenemos un personaje que es Ángel, que es el nuevo jefe de proyecto del departamento de formación de unos laboratorios. Y el director de formación le encarga su primera misión, que es transformar 4 cursos presenciales a e-learning. El director de formación tiene poca experiencia en esta modalidad y confía en Ángel porque tiene más de 10 años diseñando cursos de e-learning. Pero le recuerda que es muy importante que cuando haga esta transformación intente que los contenidos de los cursos presenciales se conserven, que los alumnos puedan recibir todos esos contenidos. Digamos que tiene miedo de que se puedan perder contenidos por el camino. Esto es una cosa que sucede bastante y supongo que os habrá ocurrido también. Entonces Ángel decide adoptar 5 decisiones de entrada, digamos, 5 principios que quiere aplicar en el diseño de sus cursos porque cree que de esta forma le va a dar más calidad. Primero decide que va a recopilar toda la información que le proporcionen de estos cursos y la va a organizar de forma modular, seguida siempre de actividades prácticas. Es decir, que siempre puedan leer toda la parte teórica y luego tengan una aplicación práctica. Y así vayan avanzando módulo por módulo. Después también se propone que cada uno de estos módulos se componga de unidades de aprendizaje que sean pequeñitas, que se puedan trabajar en 25 minutos, para asegurar que sea una formación ágil y que lo puedan hacer en diferentes sitios. Luego también piensa que sería buena idea que las actividades se organicen de menor dificultad a mayor dificultad, empezando por las actividades más sencillas. Luego, también considera que sería importante que cada ejercicio tenga un feedback, indicando los errores y los aciertos. Y luego, por último, decide que para cerrar el curso se haga un test final para comprobar aprendizajes. Bien, ahora si os parece bien, vamos a lanzar estas 5 cuestiones. Quiero que de cada una de estas decisiones me digáis si os parece que son buenas o si os parece que son malas para el diseño de un curso. Vale, pues vamos con la primera. Recopilar la información y organizarla en una estructura modular. Solo tenéis que decir sí o no. ¿Mostramos luego las... Daniel? Sí. ¿Mostramos luego o ahora los resultados? No, cuando terminen de votar vamos a seguir avanzando y luego al final de la primera parte vale. Vemos qué es lo que han respondido. Porque me interesa que primero respondan esto sin ver todavía nada de la presentación. Bueno, la segunda pregunta, comenzar con actividades sencillas y subir la dificultad gradualmente. A ver, la tercera. Bueno, cada módulo, a ver, se compondrá de pequeñas unidades de aprendizaje no más de 25 minutos. Cerramos. A ver. La siguiente se proporcionará feedback con errores y aciertos. Vale, y ya la última, al final se realizará un test. Pues nada, ya están todas las respuestas guardadas. Perfecto. Luego te digo ya cuáles son, ¿vale? Eso es.
Ujú. Ahora continuamos. Muy bien. Bien, ahora vamos a pasar a analizar el problema. Bueno, aquí tenemos una paradoja. Y es que en el fondo yo creo que todos sabemos cómo aprenden las personas. Este gráfico que os estoy poniendo, la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, nos dice algo que yo creo que ya habéis visto o os suena, o en cualquier caso, en cuanto lo leéis, intuitivamente sabéis que es verdad, que es que de todo aquello que leemos, en 10 días el 10% se pierde, de lo que oímos el 20%, de lo que oímos el 30%, de lo que oímos y vemos el 50% y así. Es decir, que el aprendizaje, cuanto más nos obliga a participar en las decisiones, cuanto más activo es, mayor retención tiene. Y como os digo, esto es algo que cuando se explica nadie lo discute, todo el mundo está de acuerdo en que es así. Entonces sabemos cómo aprenden las personas, pero sin embargo, cuando tenemos que aplicarlo, nos encontramos algo bien distinto. Muchas veces cuando tenemos que llevarlo a la práctica parece que se nos olvida. Aquí os voy a poner este vídeo. Es un vídeo muy cortito, dura 1 minuto 25. Si no lo veis bien, porque irá probablemente a saltos, vamos, tenéis ahí la dirección y lo podéis ver en YouTube. Bueno, como podéis ver, no es lo mismo saber una cosa que llevarla a la práctica, que hacerla. Aquí os quiero lanzar otra pregunta. ¿Qué pensáis que ha pasado en el vídeo? ¿Qué problemas más van a tener estos cursos? Sí, aquí Esta es la pregunta podéis comentármelo en el estamos chat. Mm. Mira, voy a aprovechar para copiar la dirección del YouTube. Y así los que no veáis el chat, lo veréis enseguida porque os voy a copiar ahí en el chat esta dirección y entonces ahí me podéis enviar los comentarios, lo que queréis comentar a Ángel, perdón, a Daniel. A ver, para todos, vale. ¿Te refieres a los del vídeo, no, Daniel? Claro, efectivamente, a lo que ha ocurrido en el vídeo, digamos, vemos un muñequito que sería, digamos, el diseñador instruccional que intenta transformar diferentes cursos en experiencias de e-learning, pero con un resultado desastroso. Sí, nos comentan, por ejemplo, un problema, pues colocar mucho contenido en poco tiempo. Efectivamente, una de las cosas que habíamos visto al principio. ¿Algún problema más? Claro, y espera, aparte de eso, o sea, un problema sería, como habéis dicho, que tiene exceso de contenido. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Por otro lado, dicen que son cursos que intentan adaptar material que no está pensado para transmitirse online.
No sé si tenéis algún comentario más o paso. Sí, pérdida de interés, desmotivación, abandono. Claro. Luego, sobre lo que preguntabas, ¿qué efecto va a tener esto de mucho contenido? Pues dicen también que va a terminar expulsando a los alumnos que no pueden, ¿no? Que no pueden con ello. Efectivamente. No sé, a lo mejor os parece exagerado el vídeo, pero yo creo que esto es una cosa que pasa con más frecuencia de lo que nos creemos. Y es algo que me consta que ocurre y la persona que se encarga de diseñar estos cursos lo hace con toda su buena voluntad. Intenta que el curso se ajuste, digamos, a los criterios que se le proporcionan. Y sin embargo, luego la experiencia que se obtiene es bien distinta de lo que se quiere conseguir. Como os decía antes, es muy distinto lo que sabemos y luego lo que hacemos. No es lo mismo saber que hacer. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que aquí fundamentalmente lo que vemos es que hay un volcado de información. Es decir, intentamos centramos toda la atención en el contenido. Nada más comenzar la transformación de un curso, analizamos los objetivos, analizamos el perfil de los alumnos, pero enseguida nos podemos trabajar a nivel de contenidos. Enseguida intentamos crear una estructura de contenidos. Y hay una cierta obsesión, sobre todo por parte de los responsables de formación o de los expertos de las materias, en que no se pierda nada en esos contenedores, digamos, que esté toda la información ahí introducida, como si el hecho de exponer a la información a un alumno fuera suficiente para que aprendiera esos conocimientos y supiera aplicarlos, que evidentemente no lo es. Entonces, ¿por qué volcamos la información si sabemos que los alumnos no aprenden así? ¿Por qué se produce esta paradoja? Decían también por ahí que a veces la cantidad se asocia también a la calidad. Sí, sí, efectivamente. Y también hay, yo creo que detrás de eso también hay miedo al deshacer, digamos, al no meter todo el contenido, hay miedo a que se pierda la calidad por eliminar contenido. Y eso no tiene por qué ser así. De hecho, a veces irnos a un contenido más minimalista nos da mejor resultado. Bueno, ¿por qué se produce el volcado de información? Yo creo que esto, o sea, básicamente tengo identificado al menos 3 suposiciones erróneas. 3 suposiciones que suelen ser erróneas en la mayor parte de los casos. Primero, pensar que el objetivo es aumentar el conocimiento. Segundo, creer que el conocimiento es algo que se puede transmitir, que se puede verter dentro de una cabeza, como si fuera un objeto. Y por tanto, lo importante en un curso es volcar toda la información importante en ese curso. Y tercero, creer que para comprobar si han aprendido es suficiente con añadir unos cuestionarios. Entonces, estas son ideas que desgraciadamente tenemos más arraigadas de lo que creemos, precisamente porque hemos pasado por un sistema educativo que por desgracia tiene estos conceptos bastante arraigados, y aunque sobre la teoría reconozcamos que el aprendizaje en la acción es más adecuado, luego a la hora de practicarlo funcionan estas otras ideas que tenemos muy arraigadas. Y esto ocurre por los modelos mentales. Realmente un modelo mental es, digamos, un sistema de ideas. Es un conjunto de convicciones y suposiciones que tenemos dentro de nuestras cabezas y que muchas veces funcionan de una forma inconsciente. También funcionan como unos anteojos. Son un filtro que nos hace ver la realidad de una manera determinada. Y además tienen la capacidad de moldear nuestros actos. Por eso, aunque pensemos una cosa, si nuestros modelos mentales no han cambiado, acabaremos haciendo otra distinta. Entonces, un poco lo que quiero contaros aquí, y es de lo que trata esta charla, es que lo importante, yo creo, para conseguir cambiar realmente un enfoque de e-learning, no es explicar recetas, ni es explicar técnicas, ni es explicar la última herramienta de moda. Yo creo que hay un elemento más profundo y que cuesta más trabajo de cambiar, que hace referencia a esos modelos mentales, a esas convicciones profundas que en el fondo tenemos de cómo tienen que aprender las personas. Entonces, el primer paso para realmente hacer un cambio
y que luego sean efectivas esas nuevas herramientas y técnicas que queremos utilizar, es tomar conciencia de cuáles son los verdaderos modelos mentales que están funcionando dentro de nosotros. Aquí os he traído esta comparativa, digamos, entre dos modelos. Lo he extraído de un libro de Ken Vine, que es un profesor universitario, y escribió este libro en el año 2005, y se planteó una investigación. El libro se llama Lo que hacen los mejores profesores. Y él lo que hizo fue preguntar a alumnos y a colegas suyos sobre quiénes eran los profesores que ellos valoraban mejor. Y les entrevistó y sacó una serie de conclusiones. Sus conclusiones precisamente eran en la línea de lo que os estoy contando. O sea, los mejores profesores tenían un alto dominio en su materia, pero además demostraron un conocimiento muy concreto y muy particular. Y no tenía tanto que ver con el dominio de técnicas. Tenía mucho que ver, sobre todo, con las ideas y convicciones que tenían en el fondo. Y Ken Vine lo identificó, digamos, en dos modelos. El modelo del conocimiento se transmite y el conocimiento se construye. Desde la idea de que el conocimiento se transmite, se considera que lo importante es el contenido, es lo que hace el profesor. Y considera que la enseñanza debe consistir en transmitir datos, hechos, conceptos y procedimientos. El aprendizaje sería absorber la información. Los profesores lo que hacen es, en el fondo, lo que terminan haciendo es prepararle para el examen o para las respuestas correctas, y generalmente suele abusarse mucho de métodos afirmativos, es decir, de métodos más bien de tipo expositivo o de clases magistrales. Ahora veremos que la clase magistral no tiene por qué identificarse con el conocimiento transmitido. La clase magistral también se puede utilizar para construir conocimiento. Y la forma que tienen de diseñar el curso pues es sobre todo preparando contenidos importantes. En cambio, el bloque, digamos, o el modelo del conocimiento que consideran que el conocimiento se construye, se centran más en lo que hace el alumno. Para ellos la enseñanza no es transmitir información, sino es ayudar a construir conocimiento resolviendo problemas. ¿Y cómo hace esto un profesor en una clase? ¿Cómo hace esto un formador? Pues generalmente teniendo claro en su cabeza cuáles son las preguntas importantes. ¿Cuáles son las preguntas importantes que va a ayudar al alumno a llegar a las soluciones y a llegar a lo que tiene que aprender? Y también cuáles son las preguntas que el alumno tiene que hacerse a sí mismo, las que él mismo tiene que descubrir. Y en cuanto al aprendizaje, pues la clave para ellos es enfrentarles a situaciones, enfrentarles con preguntas y digamos, hacerles reflexionar, hacerles utilizar la información en situaciones. Y como os decía antes, no se trata de utilizar una metodología concreta, aquí se puede utilizar muchos métodos. Y una de las características de estos profesores es que no utilizan continuamente el mismo método, sino que van cambiando. Pueden utilizar método magistral, o pueden utilizar un juego de roles, pueden utilizar proyectos, pueden utilizar casos prácticos, van cambiando. Lo importante es que utilicen el método que utilicen, siempre al final lo que consiguen es crear un ambiente de aprendizaje crítico. Es decir, un ambiente en el que los alumnos se sienten, digamos, motivados o se sienten desafiados a poner en marcha sus conocimientos y además tienen la oportunidad de darse cuenta que tienen ideas que son erróneas y que tienen que cambiarlas. Esta es, digamos, la clave que tiene este enfoque. Y por último, ¿cómo diseñar el curso? Pues, como os decía, preparando estos desafíos, enfrentándole a estos problemas. Ahora, si os parece, vamos a rescatar las respuestas que habíais dado de las decisiones del caso de Ángel, de Laboratorios Recal, y vemos que habéis respondido vosotros. Pues mira, a la primera pregunta, el 100% que sí. Bueno, y ahora habréis visto que yo he puesto que no. Esto estaba un poco puesto adrede, es decir, os he puesto principios de diseño instruccional que en apariencia parecen buenos, o digamos en apariencia parece que siempre van a ser interesantes aplicarlos,
pero no tiene por qué ser así. Os voy a ir explicando. Primero, por qué creo que no es bueno comenzar recopilando toda la información? Pues por lo que por lo que os cuento. Porque si lo que queremos es un cambio de comportamiento, si lo que queremos es que los alumnos hagan y no un aprendizaje meramente declarativo, los cursos tenemos que comenzar pensando la formación en las acciones que queremos que los alumnos hagan y en las actividades que al final queremos que practiquen para que esas acciones se lleven a cabo. Por tanto, lo primero no es recopilar la información, lo primero es decidir qué queremos que hagan los alumnos y luego diseñar actividades y luego ya pensaremos en los contenidos que vamos a añadir. Esta es la primera aclaración. ¿Y de la segunda qué es lo que han respondido? La segunda, bueno, aquí ya había un 33% que decía que no, pero el 67% que sí. Bueno, en el caso de la segunda, podría ser interesante hacer unidades pequeñas si queremos, o si es importante que sea una formación just in time, una formación rápida. Pero en principio yo no veo que tenga que ser un principio universal, digamos, un principio siempre aplicable. O sea, lo importante, en el fondo, no es que sea rápido o no rápido. Lo importante es que en la experiencia de aprendizaje ellos puedan aplicar lo que aprenden o ellos puedan tomar decisiones. O que sea, en definitiva, una experiencia desafiante. Entonces, muchas veces estas experiencias desafiantes o estas actividades en las que podemos poner en práctica lo que hemos aprendido, etcétera, pueden llevar mucho más de 25 minutos. Entonces, yo creo que no hay que poner el acento en que sean pequeñas. Lo que hay que poner el acento es en que sean importantes, que sean experiencias desafiantes, lleven el tiempo que lleven. Creo que lo hay que poner acentos ahí. Vale, la tercera, el 100% que sí. Nuevamente, esta también la he formulado un poco con trampa, porque suena a que tiene que ser que sí. Y aquí pues yo he dicho que no. Nuevamente para intentar haceros ver otra manera de pensar el diseño de actividades. ¿Por qué empezar por actividades sencillas? Las actividades sencillas son más interesantes que las difíciles. Yo creo que una actividad sencilla, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la curva de dificultad, que es cierto que conviene tener una curva de dificultad comenzando con algo un poco más fácil y luego incrementar la dificultad, pero esto no quiere decir que las primeras actividades tengan que ser fáciles, porque precisamente las actividades fáciles muchas veces son las que más nos desmotivan. O sea, comenzar un curso de repente una actividad súper sencilla, creo que no es una buena manera de comenzar un curso. Yo creo que es mucho mejor comenzar el curso con una actividad que te haga pensar, una actividad que te haga plantearte las cosas, incluso una actividad que te descoloque un poco. Y eso puede significar que tenga un cierto nivel de dificultad. Pero ¿no es acaso mucho mejor comenzar con una actividad de este tipo? Yo creo que tenemos que olvidarnos de estas ideas de que hay que empezar por lo fácil, tal y cual. Yo creo que lo importante es captar la atención del alumno. Y el primer momento del curso es más importante de todos, porque si lo perdemos al principio, ya está perdido. Entonces, yo creo que es mucho mejor empezar por actividades significativas, actividades importantes, actividades que sean un reto para ellos. Luego, poco a poco podemos ir subiendo el nivel, pero donde quiero poner el acento es en este aspecto. Vale. El cuarto punto, el 100% ha votado que sí. Bueno, aquí también he puesto yo que sí, así que en esta no había trampa. Sí, efectivamente es importante utilizar un feedback, una retroalimentación dirigida no a sancionar, sino una retroalimentación para orientar y para ayudar y para formar. Se podría hacer una pequeña aclaración, y es que no siempre es bueno que el feedback sea absolutamente inmediato. A veces nos puede interesar que en un ejercicio no tengan totalmente un feedback que ya les diga si es correcto o no correcto. Es decir, lo que quiero decir es que también es bueno dejar que los alumnos se puedan equivocar o se queden con una cierta duda y luego más adelante en el curso acabar de explicárselo o digamos terminar de darle el feedback. O sea, no siempre hay que dar un feedback inmediato, sino que podemos retrasarlo un poco y eso ayuda
al razonamiento del alumno. Es una manera de evitar que respondamos preguntas intentando adivinar. Vale, y la última, el 67% ha votado que sí y el 33% que no. Bueno, pues aquí yo considero que un test final para comprobar aprendizajes pues no nos va a demostrar los aprendizajes. Quiero decir que ¿cuál es el objetivo del curso? ¿Aprobar un test? Yo creo que el objetivo será seguramente que los alumnos al final del curso sean capaces de hacer algo. Entonces, ¿para qué hacer un test final entonces? Si no nos va a servir para comprobar lo que son capaces de hacer. Yo lo eliminaría. Para mí no sería una buena manera de acabar el curso. Bueno, en definitiva, esto sería el primer repaso que quería dar de esta primera parte de por qué fallan el diseño instruccional. Bueno, ¿queda alguna diapositiva más? Bueno, esta era una última pregunta que había puesto. Rescatando la pirámide del aprendizaje de Edgar Dale, que os ponía antes, lo que quería preguntaros aquí es, después de haber visto este diseño de curso, ¿qué tipo de comportamientos creéis que se están fomentando? O sea, ¿creéis que estos cursos que diseñaría Ángel fomentarían aprendizajes activos o aprendizajes pasivos? Bueno, es bastante evidente, pero si os dais cuenta, muchos contestasteis que sí que eran buenas las opciones de diseño instruccional anteriores. Entonces, esto era un poco por haceros reflexionar que esta pirámide de aprendizaje que a todos nos parecía tan evidente al principio, luego en realidad no encajaba con el planteamiento de diseño instruccional que se estaba haciendo en el caso práctico. Lo que se estaba potenciando en ese planteamiento de diseño instruccional era precisamente la parte de arriba de la pirámide, que es la que hace referencia al aprendizaje superficial. Es decir, que el aprendizaje profundo nos lo hemos dejado fuera. Sí, dicen que fomentaría, pues eso, aprendizajes pasivos y que lo que pasa es que se sienten más seguros haciéndolo así, ¿no? Claro, Con es ese que esquema. efectivamente de lo que se trata es de romper los modelos mentales, y cuando rompemos un modelo mental nos sentimos inseguros, porque es nuestra área de confort, digamos, es a lo que estamos acostumbrados, es como hemos aprendido durante años y es como si lo tuviéramos automatizado en nuestra cabeza, nos lleva automáticamente a hacerlo siempre así. Entonces, saltar, digamos, de ese sistema de ideas, de esa forma, de ese esquema, cuesta mucho. Incluso a veces cuando lo comienzas a hacer te da la sensación de estar un poco en el vacío, porque no sabes muy bien lo que va a ocurrir. Con esto podríamos cerrar ya la primera parte. No me quiero extender tampoco mucho porque creo que luego podéis hacer preguntas. Hasta aquí lo que quería era que vierais esta idea de que es distinto saber una cosa y luego aplicarla. Y os lo he enseñado más aplicado al diseño instruccional. Es muy, muy diferente las ideas que creemos que tenemos del diseño instruccional a luego lo que realmente acabamos haciendo. Y ahora en esta segunda parte os propongo hacer algo interesante. Lo que propongo es hacer otro diseño instruccional que no es el usual, es otra forma de hacerlo distinto. Bueno, esto es lo que hemos llamado el enfoque de e-learning de alto impacto, que bueno, es como hemos llamado a esta charla. No es algo que haya inventado yo, es algo de lo que se viene hablando desde hace algunos años. Yo sobre todo lo he encontrado en literatura anglosajona, sobre todo de Estados Unidos. Michael Allen o Roger Schwank o Ruth Clark, por ejemplo, son autores de esta corriente, digamos. Perdón. Y las características que tiene el enfoque del learning de alto impacto, más o menos lo he resumido en estas. Aunque las hemos comentado ya un poco en la primera parte, pero vamos a hacer un repaso. Como os decía, e-learning de alto impacto no trata de técnicas ni de herramientas.
De lo que trata es de que seamos capaces de crear un entorno de aprendizaje crítico. ¿Qué quiere decir un entorno de aprendizaje crítico? Significa un ambiente donde se le haga a los alumnos razonar, donde se les haga pensar críticamente, donde se les desafíen sus convicciones, donde se aborden cuestiones interesantes y cuestiones vinculadas con la realidad, porque al final lo que le interesa a un alumno son cosas de su entorno y cosas de su ámbito. Por otro lado, es un aprendizaje basado en la acción, como hemos dicho antes. Y como está basado en la acción, la actividad es la que determina la estructura de un curso. En un diseño instruccional clásico, normalmente, aunque partimos de unos objetivos de aprendizaje, al final lo que determina la estructura del curso son los contenidos, los módulos y las unidades. Es como tendemos la mayor parte de las ocasiones a pensar, ¿no? Creamos el programa del curso y lo dividimos de esta manera. Aquí, sin embargo, el acento está en la actividad, es decir, primero hay que pensar en cuáles son las actividades que se quieren desarrollar y, si acaso, luego crear una secuencia de actividades. Pero el contenido vendría después, se le consideraría como un recurso de apoyo a la realización de las actividades. Un tercer punto muy importante para este enfoque es que tiene que estar vinculado al rendimiento de la organización. Es decir, los objetivos de aprendizaje y toda la estructura de actividades que queremos y todos los recursos tienen que estar directamente vinculados con objetivos estratégicos y objetivos de desempeño. Luego veremos con un poco más de detalle qué significa esto y cómo se hace. Además, como os decía antes, el tipo de aprendizaje es el aprendizaje auténtico, es decir, vamos a diseñar actividades que se parezcan a la realidad. Aquí hay un tipo de e-learning que funciona muy bien, que es el aprendizaje basado en escenarios, donde al alumno se le enfrenta, bueno, es un contenido multimedia y se representa un escenario que sea lo más parecido posible al escenario, digamos, donde luego tienen que aplicar lo que han aprendido. Si estamos hablando, por ejemplo, de aprendizaje, de e-learning corporativo, pues pondríamos, por ejemplo, el contexto de una empresa, de una oficina o donde sea, ¿no? Utilizaríamos personajes, también se puede utilizar técnicas de storytelling, es decir, desarrollar una historieta donde suceda una serie de cosas y donde el alumno tenga que tomar decisiones. Esto es al final lo importante, es decir, proporcionar un contexto que da significatividad a toda la formación, hace significativo todo lo que se está viendo y además se le da la opción de tomar decisiones en un momento determinado. Luego, la idea de que sea desafiante y divertido. Es decir, ¿cómo se consigue que sea desafiante? Bueno, desafiante, por ejemplo, a través de la formulación de los objetivos y a través de la propuesta de las actividades, lo que intentamos es desafiar al alumno, desafiar a su inteligencia, es decir, hacer preguntas inteligentes y hacerle plantearse cosas que a lo mejor no se ha planteado hasta ahora. Ahí, por ejemplo, ayuda mucho todo el tema de los errores comunes. O sea, cuando sabemos que hay falsas ideas o errores comunes, fallos que se cometen con mucha frecuencia, esto es un contenido muy útil para construir toda la experiencia de aprendizaje. De ahí podemos sacar los desafíos. ¿Y cómo hacemos que la experiencia sea también divertida? Pues aquí también hay que introducir la creatividad. Yo creo que este es otro de los grandes problemas que tiene el diseño instruccional y es que son tremendamente aburridos. Nos hemos olvidado de ser creativos y de ser divertidos. ¿Por qué no introducir elementos de diversión dentro del aprendizaje? Está comprobado además que se aprende mucho mejor. Podemos introducir elementos de humor también, por ejemplo. Luego, el tema bueno, pues, os hablaba de los errores comunes. El error lo hemos condenado injustamente. O sea, las situaciones de fallo, las situaciones de error, está comprobado que es donde se aprende más. Pero parece que nuestra cultura nos lleva a pensar que si cometemos un error estamos haciendo algo mal. Un curso es un sitio que está pensado precisamente para que cometamos errores. O sea, la sensación que tiene que tener el alumno es que está en un entorno seguro y por tanto puede cometer los errores que quiera. No deberíamos de transmitir la idea de que equivocarse está mal.
De hecho, muchas veces en este tipo de cursos se diseñan a propósito para que se equivoquen. O sea, lo hacemos un poco adrede para que cuando caigan en el error se den cuenta, porque se aprende más de esta manera. Y por último, pues recordar que la evaluación siempre tiene que tener esa orientación a que sea una evaluación dirigida al aprendizaje, a ayudar al alumno a llegar a los objetivos. También aquí, en consonancia con la idea del aprendizaje auténtico, también hablamos de evaluación auténtica, cuando indicamos que las acciones de evaluación que hagamos o las pruebas evaluativas que hagamos tienen que ser igual que las actividades son auténticas, estas evaluaciones también. De hecho, muchas veces en este tipo de cursos no se diferencia entre examen y actividad, las propias actividades son evaluativas. Y ahora, si os parece, voy a pasar ya a comentaros un poco cómo se desarrollaría este e-learning de alto impacto. Bueno, aquí os he querido traer este pequeño esquema para aclarar. Lo que vamos a ver aquí es el diseño didáctico realmente. No vamos a entrar ni en guiones ni en producción. Esto daría para otra charla, incluso para un curso muy amplio. Vamos a entrar en la parte del diseño didáctico. Es decir, cuando conceptualizamos la formación, es el momento en el que decidimos los elementos importantes del diseño, los objetivos, las actividades, los contenidos, los recursos, tiempos, etcétera, y los organizamos de una forma determinada. Entonces, aquí, tradicionalmente, cuando se diseña un curso, se suele recurrir a una tabla o a una matriz de diseño, que supongo que muchos habréis visto a veces. Se crea una tabla y se van colocando las columnas con los objetivos, las unidades de aprendizaje, las actividades. Entonces se va asociando a cada objetivo una unidad, a cada unidad una actividad o un método, un recurso, una duración, una evaluación, y de esta forma se va construyendo una tabla. Aquí os he propuesto otra cosa distinta, que esto es algo que he visto hacer a veces, que es, en lugar de utilizar una matriz, que es un esquema muy cerrado y muy lineal, utilizar un mapa mental. Un mapa mental es una herramienta muy interesante, que se puede utilizar de información y también se puede utilizar para diseñar formación, se puede utilizar para muchas cosas. Es un recurso muy interesante y es un recurso muy creativo. Es una estructura abierta para empezar y digamos que te empuja y te abre mucho más a ser creativo y a pensar cosas distintas, a dar soluciones, digamos, alternativas, que es un poco de lo que trata esto y es lo que quiero transmitiros. ¿Os acordáis que en la primera parte os dije que habían 3 supuestos erróneos, que eran la base de por qué volcamos información? Bien, pues aquí os he traído otra vez el supuesto erróneo, que es, como el objetivo es aumentar el conocimiento, vamos a ponerlo en el centro del mapa. Esto es lo que queremos conseguir. Bueno, esto es erróneo, ya lo dije. El objetivo no es aumentar conocimiento, el objetivo es conseguir resultados cuantificables. Es decir, el objetivo tiene que estar dirigido a la acción. Entonces, tenemos que intentar trabajar con objetivos estratégicos, con los objetivos de negocio de la empresa. Luego, más adelante, os explicaré un poco qué es esto y os pondré algún ejemplo. Entonces, el segundo supuesto erróneo era el conocimiento se transmite, por tanto, lo que vamos a hacer para diseñar el curso es volcar toda la información. Entonces, veis, colocaríamos el aumento del conocimiento en el centro y alrededor todos los contenidos que queremos transmitir. Así es como se diseñan muchos cursos, la mayoría. Entonces, lo que propone el Learning de alto impacto es que el conocimiento se construye, y se construye resolviendo problemas, es decir, desde la acción. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir del objetivo estratégico, vamos a pensar qué acciones hacen falta para lograr ese objetivo estratégico. Qué acciones concretas hay que desarrollar para que ese objetivo se pueda lograr. Y por último, el tercer supuesto erróneo decía, finalmente, para comprobar si han aprendido, pues añadimos cuestionarios. Para cada contenido hacemos un cuestionario o algún tipo de actividad y así ya quedaría comprobado, ¿no? Pues erróneo. Lo que propone el e-learning de alto impacto es plantear actividades realistas y relevantes, evidentemente, que estén vinculadas, o sea, relevantes en el sentido de que permitan
poner en práctica esas acciones. O sea, esto de lo que trata es de que la formación sea un espacio seguro donde poder practicar esas acciones que luego hay que hay que desarrollar en la vida real. En la vida real, esas acciones, si te equivocas, tienen consecuencias. Esos son los errores que no se pueden cometer. Pero en un curso donde trabajamos en un ambiente seguro, sí que nos podemos equivocar. Y estas actividades son las oportunidades para practicar esas acciones. Por último, aquí ya tenemos el mapa montado completo. Lo que haríamos es a cada una de esas actividades asignarle contenidos y recursos. Es decir, qué es lo que necesita el alumno, qué información o qué recursos necesitará para poder contestar esas actividades. ¿Ves? Como veis, aquí se ha invertido el orden tradicional. En lugar de darte primero el contenido y luego hacerte la pregunta, lo que hago es hacerte la pregunta y ofrecerte los recursos para que tú busques la respuesta ahí, o si quieres respondas sin mirar el contenido, si crees que lo conoces ya. Entonces lo que hemos conseguido aquí es una estructura, si os dais cuenta, toda la estructura está apoyando a la consecución del objetivo estratégico, el objetivo estratégico que está en el centro. Hay uno que no está de acuerdo. Perdona, es que era mi perro que se ha puesto la cara. A ver. Ahora, como os decía, vamos a pasar a verlo en un ejemplo, para que lo tengáis más claro. Como llevo mucho tiempo hablando, aunque no se ha puesto ninguna pregunta, si alguien tiene alguna duda o quiere que aclare algo, puede levantar el brazo y yo le contesto. Antes nada, solo había un comentario que hablaba de la gamificación como otro método para el tema de hacer el contenido desafiante y divertido, ¿no? Que le he comentado que tú controlas bastante de eso. Sí, la gamificación es muy interesante y precisamente yo creo que encaja la filosofía de la gamificación encaja muy bien con este enfoque. Van bastante de la mano. De hecho, yo creo que son totalmente compatibles. Bueno, vamos a pasar a un ejemplo concreto para que lo veáis un poco mejor. Y vamos a empezar desde el principio. Primero, si os acordáis, la pregunta no es qué es lo que tienen que conocer, sino la pregunta es qué es lo que tienen que hacer. Entonces, si aplicamos esto en un ambiente corporativo, la pregunta sería, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento del departamento? Aquí lo que estamos buscando es un objetivo estratégico, es decir, son los objetivos de negocio de la organización, los que corresponden a la planificación estratégica. Y muchas veces es el primer problema que nos encontramos, porque cuando viene un cliente a pedir un curso, porque realmente es así, cuando viene un cliente normalmente no te pide que analices el problema que tiene para que le des la mejor solución, sino que directamente te dice, quiero un curso de e-learning. Entonces, digamos que ya desde la mentalidad del cliente ya nos están trasladando el modelo antiguo. Y eso ya nos conduce, nos hace, digamos, comenzar con mal pie. Entonces, digamos que aquí la pregunta que habría que hacer es ¿qué es lo que queremos que hagan los alumnos? O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir? Por ejemplo, un objetivo estratégico podría ser aumentar las ventas un 10% en 3 meses de una empresa determinada, ¿no? Es importante que el objetivo estratégico sea cuantificable, porque esto es lo que luego nos va a permitir saber qué impacto ha tenido la formación y además diseñar actividades que sean relevantes para poder conseguir ese objetivo. Y además sacar el máximo provecho de nuestros recursos. Es decir, si llegamos a formular un objetivo estratégico cuantificable, vamos a tener las herramientas para que luego nuestra formación sea útil y podamos demostrar que ha funcionado y que el dinero que se ha invertido ha sido un dinero bien invertido. El siguiente paso sería, una vez que ya tenemos el objetivo estratégico, que es aumentar las ventas, sería identificar cuáles serían las acciones que hacen falta para llegar a ese objetivo estratégico. Estas acciones que podemos definir como objetivos de desempeño. Los objetivos de desempeño son las tareas que tienen que ejecutarse en el puesto de trabajo.
Por ejemplo, pues para aumentar ventas sería necesario que formulen preguntas adecuadas a los clientes para detectar cuáles son sus necesidades. También sería, por ejemplo, una opción identificar cuál es el producto más adecuado en función de las respuestas del cliente. Explicar las ventajas del producto. Otra acción podría ser a lo mejor incrementar las acciones de marketing y otra podría ser pues informar de otros productos y otras ofertas que les pueden interesar. Este conjunto de acciones que hemos identificado hemos visto que son las que van a ayudar a conseguir este objetivo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí tendríamos que diferenciar cuáles de estas acciones están vinculadas a necesidades formativas y cuáles no. Porque esto es otra cosa que también es uno de los fuentes de error, que es tender siempre a creer que la formación es la solución para todo. También viene muy de la mano del cliente que ya viene diciendo que quiere un curso y lo único que ve como solución es crear un curso. Y crear formación es costoso realmente, entonces hay soluciones más baratas. Entonces tenemos que asegurarnos de que lo que vamos a hacer es la mejor solución, que la formación que vamos a diseñar es la solución más eficaz y la más económica. Para ello tenemos que ver las necesidades. Antes, en lo anterior, hablábamos de acciones, es decir, hablábamos de la ejecución ideal, digamos, del nivel de ejecución ideal. La necesidad sería la diferencia entre esa ejecución ideal que deseamos y la ejecución real. Entonces aquí lo que tenemos que preguntarnos es, por cada uno de esos objetivos de desempeño que hemos visto anteriormente, preguntarnos si se está logrando o no se está logrando y por qué no se está logrando. Y a continuación preguntarnos qué tipo de problema o de necesidad hay detrás. ¿Por qué razón no se está haciendo la ejecución al nivel adecuado? Con estas preguntas podríamos llegar a concluir si estamos ante una necesidad de formación o no. Una necesidad de formación se refiere a las carencias que solo se pueden resolver, bueno, que solo se pueden o que mejor se pueden resolver a través de la formación. Todo lo que no se resuelva mejor a través de formación no son necesidades de formación. Por tanto, tenemos que intentar tener ese filtro. Aquí os he puesto algunos ejemplos. Normalmente las carencias de habilidades, que es un tipo de necesidad, suelen ser necesidades formativas. Casi siempre tiene que haber, ¿por qué? Porque las habilidades requieren conocimientos, requieren procedimientos, requieren práctica, todo esto se hace en formación. Aquí os he puesto luego otro grupo que a veces son formativas y a veces no. Esto puede depender. Por ejemplo, la carencia de conocimientos creo que no tiene por qué ser siempre formativa. Aquí depende. Si digamos, esos conocimientos que no tiene el trabajador, estamos hablando del caso de una empresa, tiene que tenerlos disponibles en su memoria, sí que tenemos que hacer formación, sí que tenemos que conseguir que se traslade a su memoria a largo plazo. Pero si esa información no es relevante que la tenga en la memoria, o esa información puede acceder a ella desde el ordenador o desde un dispositivo cuando quiera, pues ¿para qué vamos a hacer una formación? Quiero decir, se puede colocar toda esa información en un wiki o se puede colocar esa información en una página de HTML y es 100.000 veces más económico. El trabajador acude a la página o acude a la guía, muchas veces elaborando guías de procedimientos o guías de preguntas frecuentes. Todo este tipo de recursos, que no es formación, son apoyos al trabajo, son súper económicos de hacer y son muy eficaces. Y esto muchas veces se olvida por completo. Siempre tendemos a formación, formación, formación. Pues yo creo que es importante hacer esta distinción. Esto nos ahorra tiempo y nos ahorra dinero. Luego están los problemas de actitudes o los problemas motivacionales. Aquí también hay que ver las situaciones. A veces el problema motivacional puede estar debido a faltas de habilidades o a falta de conocimientos y sí que puede haber una formación que nos ayude. Pero otras veces vemos que los problemas motivacionales son problemas de estructura o problemas salariales o problemas de otros tipos. Entonces, no mezclar problemas. Estos no se hacen con formación, estos se hacen de otra manera. Y con los problemas culturales también pasa algo parecido. Aquí también hay que diferenciar lo que se puede trabajar en formación y lo que se tiene que trabajar desde otro punto de vista. A veces es un tema, o sea, pueden ser problemas de
de organización, por ejemplo, de tareas. Eso nos hace información. Y por último, pues todos los problemas que están relacionados con el entorno generalmente no son problemas formativos. Por ejemplo, falta de materiales, etcétera, pues todo esto nos hace con formación. Entonces aquí os he vuelto a traer este esquema. Y aquí lo que hay que plantearse es de estas acciones, ¿cuáles son necesidades de formación? Bueno, aquí haría falta más información, porque habría que preguntarnos por cada una de estas acciones si se están haciendo actualmente o no. En principio, bueno, formular preguntas a los clientes o identificar el producto, todo ese tipo de acciones, si no se están llevando a cabo, seguramente es porque los comerciales no deben de disponer de esta información o no tienen las habilidades. Entonces, esto es un tipo de actividad que se puede resolver con formación. Únicamente habría una que yo eliminaría, que es la de incrementar acciones de marketing. Esa, por ejemplo, la he colado ahí un poco para que vierais que no todas las acciones que ayudan a aumentar ventas son acciones de formación. Hay muchas otras acciones que también son acciones importantes y que hay que hacerlas, pero no van dentro de un curso de formación. Y ahora, bueno, la siguiente fase, que sería diseñar las actividades. Es decir, nos planteamos qué actividades son las que podemos crear para entrenar estas acciones. Las actividades, como os dije antes, tienen que ser realistas y a ser posible contextualizadas. Aquí os he puesto dos ejemplos. En la acción de formular preguntas al cliente, una actividad, por ejemplo, podría ser crear un escenario que sea la bienvenida al cliente, que podría aparecer, por ejemplo, un avatar o un muñequito que entrara en la tienda y tuviéramos que darle la bienvenida. Y ahí, digamos, se le pediría al alumno que seleccione cuáles son las preguntas importantes que tiene que hacerle al cliente para poder detectar sus necesidades. Eso sería una actividad vinculada totalmente a esa acción. Y aquí, por ejemplo, identificar el producto más adecuado, pues podría ser un escenario donde a partir de la necesidad que explicó el cliente, nosotros tenemos que seleccionar cuál es el producto que encaja mejor. Son actividades muy sencillas, pero son actividades muy prácticas y muy vinculadas a las acciones. Aquí os he puesto un ejemplo. Esto es una herramienta gratuita que se accede más vía web, que se llama Branch Track, que permite crear diálogos ramificados. Como veis en la pantalla de la derecha, tenéis el esquema de navegación que tú vas construyendo. Aquí tú vas elaborando, digamos, cada nodo de estos son escenarios donde tú vas añadiendo una imagen de fondo y eliges un personaje y formulas una situación con una pregunta y con una serie de opciones para elegir. En este caso es un escenario ramificado. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de la respuesta que tú des, te va a enviar a una pantalla o a otra distinta. Esto puede ser muy útil para trasladar, digamos, al alumno a diferentes situaciones en función de lo que responda. Hay que decir también que esto es un diseño complejo. Muchas veces con escenarios cortos, con mini escenarios, digamos, simplemente con 3 preguntas y una respuesta correcta y un desarrollo lineal sin ramificaciones, simplemente con eso funciona ya bien. Hacer un curso ramificado ya es mucho más complicado. Aunque a veces es necesario si estamos trabajando conceptos más complejos. Y la última parte que tendríamos que sería asignar a cada una de esas actividades el contenido y los recursos que necesitará el alumno para poder hacer esa actividad. Por ejemplo, podríamos lanzarle al alumno una pregunta de qué hacer ante una determinada situación, por ejemplo, qué hacer ante un incendio. Le daríamos varias opciones además que no sean evidentes, sino que le hagan dudar de cómo tiene que actuar. Y a continuación, abajo podríamos colocar una serie de iconos donde puede obtener información. Por ejemplo, podemos poner un panel informativo con la explicación de dónde se encuentran los extintores, las salidas de incendio, todo, ¿sabes? Como algo que fuera, algo que imite la realidad, lo que se puede encontrar en la situación real. Entonces le dejamos la información a su alcance para que él busque la respuesta, en lugar de dársela antes.
Bueno, y esto es un ejemplo que si queréis luego, como prefiero que hagáis preguntas, porque aparte vamos un poco ajustados de tiempo, son las 8:15, si sobra tiempo le podemos echar un vistazo. Lo he seleccionado porque es un contenido bastante interesante, es un contenido de aprendizaje del castellano, dirigido a ingleses, y está todo grabado con vídeo, es vídeo interactivo. Si tenéis tiempo y le echáis un vistazo, os merece la pena. Es un vídeo interactivo muy real, digamos, donde van sucediendo cosas que le ocurriría a un inglés que acaba de llegar a Madrid, y de vez en cuando se para el vídeo y tiene que tomar decisiones. Y en todo ese proceso el alumno va aprendiendo vocabulario. Es bastante interesante. Y ahora por último quería retomar, antes de finalizar, porque yo creo que ya hemos visto prácticamente todo. A ver. Bueno, lo que quería plantear aquí era, ¿por qué razón? Bueno, mejor voy a poner esta. ¿Por qué esto no funciona al final? O sea, hemos visto que, bueno, no sé si estabais de acuerdo conmigo a todo esto, porque cuando he empezado a deciros que no, no sé si estabais de acuerdo todos o no. Pero lo que quería aquí para rematar un poco era hacer una última reflexión de qué problema hay con un esquema de estas características. Y a lo mejor sí me gustaría que participarais aquí también, que me dijerais como conclusión. Así también, de paso, me dais feedback de si estáis de acuerdo con lo que os he contado. O sea, es decir, lo que me gustaría aquí trasladaros es esta forma de estudiar, lo de leer los módulos, luego hacer una actividad, tal. Después de todo lo que hemos visto, ¿cuál creéis que es el problema principal que tiene? Bueno, no hay de momento ningún feedback. Bueno, si no se os ocurre nada diferente, sí me gustaría saber si estáis de acuerdo con lo que os he comentado y sobre todo con pues, estos principios que os he dicho que no estaban muy correctos, exceptuando el cuarto, en la acción. Sí, comentan que está claro que hay que cambiar de modelo, pero que seguimos aprendiendo como hace 50 años. Como hace 500 años, incluso, diría yo. Sí, esto viene ya de la época de la escolástica. Es curioso porque los griegos, por ejemplo, aplicaban bastante... Eso te iba a decir, estaba pensando en las preguntas, los métodos ¿no? socráticos. Sí. Mm. Yo creo que todo lo ha complicado un poco el hecho ese de que, digamos que para obtener el título tienes que aprobar el examen, para aprobar el examen tienes que dar con la respuesta correcta y la respuesta correcta es la que tiene el profesor, ¿no? Claro. Y ya partiendo de ahí... Yo creo que eso lo acaba contaminando todo, porque al final los profesores que están en esa forma de pensar lo que hacen es enseñar para que el alumno aprenda un examen. Pero ¿para qué queremos eso? Quiero decir, en la vida real no se compone de exámenes. Entonces, no sé, yo creo que no aprovechamos bien el tiempo. Antes decía que quería comentaros una cosa de este esquema, de problemas que tiene este esquema. Tiene muchos, pero por comentaros alguno. Cuando un alumno va pasando de módulo en módulo y para pasar de un módulo a otro tiene que ir haciendo actividades, aquí yo veo un primer problema, que es, tú le das toda la información e inmediatamente le planteas una actividad. Entonces, me da igual que la actividad sea un test o me da igual que la actividad sea un caso práctico. Si le acabas de dar toda la información y luego vas y le preguntas qué utilidad tiene esa actividad, pues una utilidad bastante reducida, pues probablemente. Dependerá de cómo esté formulada, pero si yo te doy la información y a continuación te hago una pregunta, lo que estamos midiendo es memoria a corto plazo, identificación de conocimientos, eso es aprendizaje superficial. Entonces, un esquema de este tipo casi siempre va a tirar a la parte alta de la pirámide de aprendizaje, es decir, al aprendizaje superficial. No es aprendizaje profundo. En la vida tú no tienes un montón de información y luego tomas una decisión. No, en la vida tú tienes que tomar una decisión y búscate luego los recursos. O sea, es así como funciona en realidad. Esto se puede hacer, esto se hace, de hecho, en empresa y también se hace en contextos académicos. Pero es difícil encontrar
encontrarlo como un ejemplo extendido. Ujú. Bueno, por mi parte, con esto ya quería concluir y no sé si queréis comentar alguna cosa más. Bueno, hay gente que se tiene que ir. Nosotros seguimos un ratillo. Yo te quería preguntar, no sé si es posible explicar aquí un poco. Lo que me has dicho antes de que estaba un poco orientado, al final pues se ha visto a objetivos, digamos, de empresa. A nivel educativo, un poco, ¿qué habría que cambiar para poder adaptarlo en el entorno educativo? Este tipo de trabajo, vamos, de centrar en la actividad. Bueno, en el entorno académico, digamos, Eso es. claro, las asignaturas tienen unos objetivos de aprendizaje y tienen unos contenidos. Pero esto no quiere decir que en la clase tengas que dar los contenidos y luego tengas que hacer un examen. O sea, la manera en que se puede trabajar, o sea, el currículum te da libertad de poder trabajar como tú quieras. O sea, si el profesor tiene claro en su cabeza a dónde quiere llegar y qué contenidos quiere trabajar, no tiene por qué comenzar su clase dictando contenidos o dando una charla magistral sin más. Puede perfectamente construir la clase de una manera distinta. Lo que os decía antes, es decir, arrancar, por ejemplo, con un método de preguntas, con un método socrático, preguntando al alumno sobre los conceptos que él tiene y luego ayudándoles a completar las definiciones. Eso, por ejemplo, eso incluso se puede hacer dentro de un método magistral y se suele hacer. Y genera ese ambiente, al final, en el enfoque académico, yo creo que lo importante, como os decía antes, es que independientemente de la técnica que utilices, hay muchas técnicas y la verdad que conocer técnicas y aplicarlas en las situaciones adecuadas ayuda. Pero no hay que obcecarnos con la idea de aprender técnicas. Lo importante es que sea la técnica que utilicemos, da igual la técnica que usemos, lo que tenemos que conseguir es crear un ambiente en el que los alumnos se sientan motivados y se sientan retados, digamos, se sientan que lo que tú le estás proponiendo en tu clase es un reto a su inteligencia. Es una oportunidad de explicarse, de tomar decisiones, de equivocarse, de divertirse también, o sea, dar ese espacio al alumno. Y esto, bueno, yo estoy seguro que algún profesor habréis tenido que ha sido capaz de crear eso. Y cuando crea eso un profesor es cuando creemos que el profesor es bueno. Luego tenemos otros que no hacen eso. Y bueno, es un poco donde está el reto de los profesores. Pues vamos, te están dando las gracias y algunos despidiéndose. Muy bien. Pues nada, yo estoy a vuestra disposición y tenéis ahí también mis datos de contacto, con lo cual cualquier cosa que necesitéis, yo encantado de contestaros. Y muchas gracias por la atención. Vale, pues mira, mientras, por si hay alguna pregunta, pues eso, ahora dejamos un momentito y solo quería comentar, vamos, que Daniel pues es tutor del curso que hacemos de formadores online del siglo XXI. En este curso, pues bueno, vamos a ver un poco un viaje desde lo que es, primeras nociones pedagógicas, pero dentro del mundo online, ¿no? Y los papeles que hay dentro del mundo online, las herramientas que se hacen y lo vamos a ir haciendo pues con diferentes actividades basado en foros, en actividades, en casos prácticos y bueno, para llegar a un punto de poder, digamos, pues desarrollar un contenido online, un contenido educativo, ¿no? Online o una actividad de aprendizaje online. Entonces, pues bueno, este curso, pues bueno, actualmente os podéis incorporar en cualquier momento y lo único, pues bueno, que después de este webinar, pues vamos a hacer una beca especial del 10% sobre el precio normal, que vamos, que tenemos descuentos desde el 30 hasta el 50%, que eso lo podéis consultar en la página web. Aquí os dejaremos el vínculo a la página web y bueno, pues comentándonos simplemente pues que os habéis registrado en el webinar o que habéis visto la grabación a posteriori, pues os aplicamos esta beca, digamos, del 10% adicional. Quería comentaros solo eso, nos siguen dando las gracias, sobre todo a ti, Daniel, y bueno, yo creo que con esto pues cerramos
la sesión. Como ha comentado Daniel, pues bueno, aquí tenéis nuestros datos. Daniel pues acaba de empezar también un blog, ¿no? Que querías compartir, de diseño instruccional. Y bueno, pues aquí tenéis el dato de contacto por si queréis contactar a través de LinkedIn. Por mi parte, pues bueno, a través de la página de SECON y de nuestras redes sociales. Y bueno, pues agradeceros que hayáis venido esta tarde y que hayáis estado todo este tiempo con nosotros. Y bueno, pues seguimos aprendiendo. Yo por mi parte, pues Daniel, te agradezco también que hayas dedicado este tiempo para mostrarnos esto y bueno, pues seguimos aprendiendo en el curso y también en las redes sociales y te dejo para que cierres la sesión. Muy bien, pues nada, solamente daros las gracias a vosotros y bueno, que estoy a vuestra disposición para lo que haga falta.